Hola nuevamente, ya estamos en nuestra clase número 5 de este curso sobre los inicios, desarrollo y pilares del liberalismo. Venimos de ver a personas muy importantes del mundo de la ilustración, así que ahora tenemos que ver la contraparte. Vamos a ver a los pensadores anti-ilustración, esto es, aquellos que implícita o explícitamente enseñaron y postularon doctrinas que se contraponían a las verdaderas bases y fundamentos del movimiento ilustrado. Los filósofos que contradijeron las enseñanzas liberales e ilustradas publicaron obras que son manifiestos contra la civilización y el progreso, contra la razón como la mayor facultad humana y contra el individualismo como el apogeo de la ética, respectivamente. Estamos hablando de Rousseau, Kant y Hegel. El filósofo ginebrino francés Jean-Jacques Rousseau atacó con fiereza los postulados de la Ilustración sobre civilización, razón y libertad. En su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, despotricó contra el sedentarismo que produce la sociedad industrial y contra las apariencias de confortabilidad que la moderna sociedad ofrece, cuando en verdad los hombres en el estado de naturaleza no están en peores condiciones. Siendo el cuerpo del hombre salvaje el único instrumento de él conocido, lo emplea en usos diversos, de que son incapaces los nuestros por falta de ejercicio, y es nuestra industria la que nos arrebata la agilidad y la fuerza que la necesidad lo obliga a adquirir. Respecto de las enfermedades, no repetiré las vanas y falsas declamaciones de las personas de buena salud contra la medicina, pero preguntaré si se puede probar con alguna observación sólida que la vida media del hombre es más corta en aquel país donde ese arte se haya descuidado que donde es cultivado con más atención. Por ende, salir del estado de naturaleza para embarcarse en una aventura civilizadora y de progreso en el bienestar material y conocimiento científico es lo contrario a lo que necesitamos como especie. Rousseau agrega: la mayor parte de nuestros males son obra nuestra, casi todos los cuales hubiéramos evitado conservando la manera de vivir simple, uniforme y solitaria que nos fue prescrita por la naturaleza. Si ella nos ha destinado a ser sanos, me atrevo casi a asegurar que el estado de reflexión es un estado contra la naturaleza y que el hombre que medita es un animal degenerado. La insatisfacción de las necesidades básicas humanas para abrigarse y guarecerse, como la ropa y las casas, no son graves. Al contrario, permiten el pleno desarrollo del hombre en la naturaleza. La desnudez, la falta de habitación y la carencia de todas esas cosas inútiles que tan necesarias creemos no constituyen por consiguiente una gran desdicha para esos primeros hombres ni un gran obstáculo para su conservación. Enfrentando los estándares ilustrados sobre la dicha que alcanza el hombre racional y cómo el ejercicio de su facultad le provee todo lo que necesita no solamente para sobrevivir, sino para vivir bien, Rousseau procedió a cuestionar la utilidad misma de la razón. Yo pregunto si alguna vez se ha oído decir que un salvaje en libertad hubiera tan solo pensado en quejarse de la vida o en darse la muerte. Júzguese, pues, con menos orgullo de qué lado se halla la verdadera miseria. Al contrario, nada habría sido más miserable que el hombre salvaje deslumbrado por los conocimientos, atormentado por las pasiones y razonando sobre un estado diferente al suyo. Por una sapientísima providencia, las facultades que poseía en potencia no debían desarrollarse sino en las ocasiones de ejercerlas, a fin de que no fueran para él ni superfluas ni onerosas antes de tiempo, ni tardías e inútiles en caso necesario. Tenía en su solo instinto cuanto necesitaba para vivir en el estado natural. En la razón cultivada solo tiene lo que necesita para vivir en sociedad. Lo mejor del hombre se ve en la naturaleza, donde vive acorde a sus sentimientos y muestra empatía por sus semejantes. Lo peor se ve en la civilización, donde vive de acuerdo a su razón y se vuelve egocéntrico. La conmiseración será tanto más enérgica cuanto más íntimamente se identifique el animal espectador con el animal paciente. Ahora bien, es evidente que esta identificación ha debido de ser infinitamente más estrecha en el estado de naturaleza que en el estado de razonamiento.
Es la razón quien engendra el amor propio, y la reflexión lo fortifica. Ella repliega al hombre sobre sí mismo. Para Rousseau, naturalmente el hombre es un ser pasional, no racional. En base a pasiones y sentimientos, elabora sus siguientes postulados. Rousseau consideró que la creencia en una religión era fundamental para una organización social. Dijo sentir que el mundo estaba gobernado por una voluntad sabia, que Dios estaba escondido de su comprensión, por ende no debía razonar acerca de su naturaleza, y que su luz interior lo llevaría por un mejor camino que la razón. Su obra más conocida, El contrato social, se afinca profundamente en estos sentimientos y pasiones. En coherente presentación, Rousseau nos habla de una especie de credo en el ámbito civil, por medio del cual se van a obedecer los dictados del soberano. Existe, pues, una profesión de fe puramente civil, cuyos artículos deben ser fijados por el soberano, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad sin los cuales no se puede ser buen ciudadano ni súbdito fiel. Sin poder obligar a nadie a creer en ellos, puede expulsar del Estado a quien quiera que no los admita o acepte. Puede expulsarlo, no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar sinceramente las leyes, la justicia y de inmolar, en caso de necesario, su vida en aras del deber. Si alguien, después de haber reconocido públicamente estos dogmas, se conduce como si no los creyese, castíguesele con la muerte. Ha cometido el mayor de los crímenes, ha mentido ante las leyes. En otro fuerte pasaje caracterizado por el ensañamiento con el cual el autor pretendía la aplicación de castigos contra quienes no encajaban en su modelo contractual, se lee: el ciudadano no es el juez del peligro a que la ley lo expone, y cuando el soberano le dice «es conveniente para el Estado que tú mueras», debe morir, pues bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces, y su vida no es ya solamente un beneficio de la naturaleza, sino un don condicional del Estado. Arremetiendo contra la razón como facultad humana esencial, la civilización como admirable símbolo de progreso y la vida como derecho absoluto de la persona, Rousseau pretendió demoler la Ilustración y reemplazarla por sus premisas de sentimentalismo, recreación de sociedades tribales intermedias y entrega de la vida a la autoridad legal del Estado. El siguiente filósofo es el prusiano Immanuel Kant, quien fue tomado por algunos como defensor de la razón y entusiasta de la Ilustración. En su texto, Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, escribe en aparente aprobación hacia el movimiento lo siguiente: la Ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no radica en una falta de entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él con independencia, sin la conducción de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, es pues la divisa de la Ilustración. Ahora, al analizar el resto de su obra y ponerla en contexto, nos damos cuenta que Kant no fue ni lo uno ni lo otro, ni un defensor de la razón, ni un entusiasta de la Ilustración. Kant hace una especie de contraposición entre especie e individuo y prioriza el desarrollo de la especie, que es lo que cuenta en la historia y en la naturaleza. Para él, el hombre también es pecador, inclinado a la satisfacción de sus propios deseos y no a cumplir con su deber. En su filosofía, el hombre debe sufrir merecidamente. La culpa la tenemos por elegir a la razón en vez de seguir a nuestros instintos. A los efectos de enderezar al hombre y salvar así a la especie, se requiere para Kant lo siguiente: una moralidad estricta, en la cual la norma es el deber. La acción moral es tal en tanto se cumpla como un deber y sea dirigida hacia otros, no hacia uno mismo. La necesidad de un amo en la política, que fuerce al individuo a hacer lo que él no quiere hacer motus propio. La guerra, que es indispensable para catapultar a la humanidad al siguiente estadio de desarrollo. Y un arreglo, una equiparación entre fe y razón, para poner a salvo a esta primera, a una costa de la segunda. Nuestro siguiente autor es Hegel. Acerca de su concepción política estatal, escribe en Filosofía de la Historia:
Un Estado está bien constituido y es internamente poderoso cuando el interés privado de sus ciudadanos es uno con el interés común del Estado, cuando el primero encuentra su realización y gratificación en el segundo. Su atribución de importancia fundamental al Estado continúa, enlazándolo directa e inescindiblemente a lo moral, mediante la afirmación de que el Estado es la realmente existente y realizada vida moral, porque es la unión de la universal y esencial voluntad con la del individuo, y esto es moralidad. Luego agrega más expresiones para reafirmar la posición. El Estado es la idea divina como existe en la tierra. La sociedad y el Estado son las condiciones dentro de las cuales la libertad es realizada. Hemos visto hasta el momento que el autor alemán otorga al Estado un carácter divino. Pretende la armonización de los intereses de los individuos con su interés y lo catapulta como fuente de expresión moral. En otra de sus conocidas obras, Filosofía del Derecho, también se encuentra la divinidad endilgada al Estado, y Hegel deja bien en claro que lo posiciona en el más alto escalón, bajo el cual los individuos deben subordinarse. El Estado en y por sí mismo es la totalidad ética, la materialización de la libertad. Su fin último es la autorrealización de lo absoluto, y este fin último tiene derecho supremo sobre el individuo, cuyo deber más alto es ser miembro del Estado. Y para cumplir con esto hay que venerar al Estado como una divinidad terrenal. Despejando cualquier duda que puedan dejar sus pensamientos sobre la jerarquización del Estado por encima de los individuos, Hegel sostiene que la ley es la voluntad verdadera. Solo cumpliendo la ley una persona puede ser libre. Si a la persona las leyes del Estado no le parecen verdadera libertad, es porque es ignorante. Y si el Estado reclama su vida, el individuo debe entregarla. Tres reflexiones que van de la mano podemos extraer de semejantes posiciones hegelianas. 1. La fuerza y la legalidad del Estado pueden ordenar la muerte de inocentes y a estos últimos no les queda más que resignarse. Esto es extender la alfombra roja, bien roja, para la llegada de lo que hoy llamamos totalitarismo. 2. Hay individuos incapaces de entender y aceptar la verdadera libertad que el Estado ofrece. Por ende, necesitan ser conducidos en los más variados aspectos de su vida mediante leyes que les permiten ser sujetos morales. Esto es un guiño de ojo a lo que hoy llamamos paternalismo estatal, sin olvidar que en el caso de Hegel, el padre puede convertirse en filicida sin reproches. Y 3. La soberbia de Hegel es un rasgo que se encuentra generalmente en los intelectuales colectivistas. Entender lo que otros no entenderán jamás. En este caso, comprender la verdadera libertad que delinean leyes que algunos, sofocados por el Estado, valga decir, no pueden percibir. Esto es un caldo de cultivo para lo que hoy llamamos algún tipo de supremacismo. Hemos llegado al final de la clase número 5, habiendo repasado a tres autores antiliberales. Como vemos, cada uno de ellos atacó los cimientos sobre los cuales se construyó la Ilustración y pudo prosperar el liberalismo. Atacaron a la razón como la facultad humana por excelencia. Atacaron a la libertad como un derecho absoluto del hombre y atacaron a la civilización, diciendo que ésta no es símbolo de progreso o que es la generación de las mezquindades y los males de la humanidad. Con todo dicho, entonces, nos estamos viendo en nuestra próxima clase, ya la número 6.